Alumnos del Instituto de Chala, tengan ustedes muy buenos días, alumnos del cuarto semestre. Nuestra clase para el día de hoy es el uso de el pasado simple. ¿Pero qué es el pasado simple? Nosotros lo utilizamos para hablar de una acción concreta que comenzó y acabó en el pasado. Con este pasado simple, nosotros podemos utilizar adverbios de tiempo, como por ejemplo last year, yesterday, last night, last week, ago, last month. Veamos cuándo se usa y qué adverbios, como ya les mencioné anteriormente. Lo utilizamos para acción acabada y finalizada en el pasado. Ejemplo, she ate pizza yesterday. ¿Y qué adverbios podemos utilizar con el pasado simple? Yesterday, last week, last month, ago. Ejemplo, in 1966, varían las fechas. Y su formación. Para su formación del pasado simple, utilizamos los verbos regulares. Ejemplo, he washed the car yesterday. Verbos a los cuales se les agrega ed. He didn't wash the car yesterday. Al verbo ya le hemos omitido la ed y utilizamos la negación did más la palabra not, didn't. He didn't wash the car yesterday. Al convertir la pregunta, diremos, did he wash the car yesterday? En primer lugar, ponemos el auxiliar did, el sujeto, el verbo sin la terminación ed, vale decir el verbo en su forma simple original. También tenemos los verbos irregulares. Ejemplo, verbos que su presente se escribe de una manera y su pasado de otra. She ate pizza yesterday. El verbo ate, pasado, el verbo sería eat. La oración negativa diremos, she didn't eat pizza yesterday. Si ustedes se dan cuenta, tenemos did not, utilizando contracción diremos didn't. El verbo eat en su forma simple, en su forma original, en oraciones negativas. Al convertirla a pregunta, diremos, did she eat pizza yesterday? En primer lugar, el auxiliar did, seguido del sujeto, e inmediatamente el verbo en su forma simple, en su forma original. Resumiendo, en oraciones afirmativas, si es verbo regular, se le agrega ed al verbo. Si es verbo irregular, utilizaremos la segunda columna de verbos que se les entregó, su pasado. En oraciones negativas, para todos los sujetos, utilizamos el auxiliar did not y el verbo en su forma simple. Si realizamos preguntas para todos los sujetos, utilizamos el auxiliar did en primer lugar e inmediatamente el sujeto y el verbo en su forma original, en su forma simple. Ejercicios. Vamos a realizar unos ejercicios. Tenemos en la parte inferior dos alternativas de verbos, finish, finished. La segunda columna, gave, give. Y la tercera columna, painted, paint. Estas alternativas vamos a utilizar para los tres ejercicios que tenemos en esta oportunidad. La primera oración, completemos con una de las alternativas de la primera columna, finish o finished. Ok, vamos a comprobar. He finished lunch very quickly. El verbo finish le hemos agregado ed
porque es verbo regular y es oración afirmativa. Oración negativa. He didn't finish lunch very quickly. Estamos utilizando la negación didn't, el verbo finish, en su forma original. Pregunta. Did he finish lunch very quickly? En primer lugar, el auxiliar did, el sujeto y el verbo en su forma simple. Ejercicio número 2. Completemos la oración con las alternativas de la segunda columna, gave o give. Escojamos una de ellas. Vamos a comprobar. They gave them the coin to them. They gave the coin to them. El verbo gave es el pasado del verbo give. ¿Por qué ha ido en pasado? Porque la oración es afirmativa. Esta misma oración la vamos a convertir a una oración negativa. Será They didn't give the coin to them. Si ustedes observan, tenemos didn't como negación, el verbo give en su forma simple, en su forma original. A convertir la pregunta, did they give the coin to them? En primer lugar el auxiliar did, el sujeto y el verbo en su forma original. Ejemplo número 3. Completemos la oración con una de las alternativas de la columna. Comprobemos. She painted the house last weekend. Oración afirmativa. Al verbo le hemos agregado ed, verbo regular. Oración negativa. She didn't paint the house last weekend. La negación didn't, el verbo en su forma original, en su forma simple. Pregunta. Did she paint the house last weekend? En primer lugar el auxiliar did, sujeto she y el verbo paint en su forma simple. Esta ha sido la clase del día de hoy, el uso del pasado simple.